Muy bien, buenas tardes con todos. Gracias. Yo soy la doctora Carolina Pazoldán Mesto, soy cirujana pediatra del Hospital Nacional Guillermo Almenara, soy pregrado y posgrado de la Universidad Ricardo Palma. Sí, vamos a empezar con esta patología. Es una patología que se presenta en los pacientes neonatales. Es algo frecuente que pueden encontrar en las UCIs neonatales, sobre todo en pacientes con bajo peso, prematuros, algunos que han iniciado la nutrición enteral con fórmula y que tienen ciertos factores de riesgo. Esta enterocolitis necrotizante, el manejo inicial siempre va a ser un manejo médico con sonda, reposo gástrico, inicio de hidratación endovenosa y antibióticos, y vamos a evaluar en qué pacientes va a ser necesario la cirugía. No, enterocolitis necrotizante es sinónimo de cirugía. Vamos a ver la clasificación de Bell y según esto ver qué paciente es el que va a requerir cirugía, ¿sí? Muy bien, entonces la enterocolitis necrotizante es una de las principales causas de morbo y mortalidad en la UCI. Va a afectar a los recién nacidos pretérmino o de bajo peso por una inmadurez del sistema digestivo. El reconocer de forma precoz la patología es una de las principales estrategias. Esta tiene una incidencia alta con una mortalidad entre 20 y 50%. Estos recién nacidos que sobreviven van a tener cierta dificultad en el neurodesarrollo y crecimiento, así como otras complicaciones. Vamos a ver más adelante que estos pacientes a los cuales va a ser necesaria la intervención quirúrgica, muchas veces hay una resección intestinal amplia. Esta resección intestinal amplia va a conllevar a que haya una desnutrición muchas veces. Va a llevar a un síndrome de intestino corto, anatómico o funcional, y esto a la larga con una desnutrición va a ocasionar dificultades en el neurodesarrollo. Es por eso muy importante que cuando el paciente tenga los signos que vamos a ir mencionando de una masa palpable persistente o neumoperitoneo, la intervención quirúrgica sea de manera rápida, ya siendo una emergencia. La enterocolitis es una enfermedad por una necrosis isquémica de la mucosa o submucosa intestinal por un proceso inflamatorio. Doctora, disculpe, ¿está Dígame. pasando las PPTs? Sí, ¿no se ven? ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Ya, creo que cuando lo pongo en pantalla de exposición no se ve. Le voy a dejar así como está. Entonces, esta patología se va a presentar en 1 a 3 por cada 1000 nacidos vivos. 5% de los ingresos en la UCI pueden tener esta patología. Entre un 10 a 15% van a ser menores de 1500 gramos y la mortalidad puede llegar entre un 20 a 50%. Como mencioné, hasta un 5% de pacientes en la UCI pueden tener esta patología. Los pacientes más vulnerables son los menores de 34 semanas. Es frecuente que se presente esta enfermedad luego del inicio de la nutrición enteral. Y cuando hablamos del inicio de la nutrición enteral, obviamente hablamos de la leche. Tenemos la leche que es la fórmula o la leche materna. Y vamos a ver grandes diferencias entre ambas leches. Una de ellas es la osmolaridad. La leche materna va a tener una osmolaridad menor, lo cual va a ser un factor protector para prevenir ese tipo de enfermedad, así como la carga de inmunoglobulina A que le va a transmitir al recién nacido, que lo va a proteger. Asimismo, la mortalidad, como mencionamos, hasta en un 50%. La etiopatogenia va a ser multifactorial. Se han encontrado diferentes factores perinatales. Los únicos que se van a perpetuar en todos los NEC va a ser la prematuridad y el bajo peso. Los demás factores van a ser tomados en cuenta, pero no son definitivos como la prematuridad y bajo peso. Entonces, vamos a tener una respuesta paradojal a la alimentación con una disminución de la motilidad propia de un recién nacido con una inmadurez gastrointestinal y va a presentarse con distensión abdominal, lo que va a favorecer a la isquemia del intestino. Hay
un pool de sales biliares disminuidas, va a haber una dificultad para la absorción de grasas, sobre todo las insaturadas, y va a haber una disminución del ácido clorhídrico, una hipoclorhídria, que es el primer mecanismo de defensa, entonces este va a estar disminuido. Hay una capacidad limitada del colon para resolver agua y electrolitos y va a haber bajos niveles de inmunoglobulina intestinal. Esto tomando en cuenta de que la leche materna es la que más inmunoglobulina A le va a transmitir al feto, al recién nacido, a diferencia de la fórmula. Asimismo, hay factores de isquemia intestinal como la asfixia y el shock que pueden producir isquemia intestinal y deben considerarse factores de riesgo para NEC. La exsanguinotransfusión también es un factor potencial de alteración del flujo. La hiperviscosidad sanguínea también va a estar asociada y el enfriamiento que puede provocar una isquemia intestinal por una vasoconstricción. No sé si pueden ver el cuadro, pero aquí hablamos de los mecanismos patogénicos en la enterocolitis necrotizante. Vamos a tener factores desencadenantes, factores propios gastrointestinales, de aquellos recién nacidos pretérminos, y estos factores van a ocasionar un daño en la mucosa. ¿Cuáles son los factores que desencadenan este cuadro de enterocolitis necrotizante? Vamos a tener la infección, mediadores inflamatorios, una inestabilidad circulatoria y la alimentación enteral. ¿Cuáles van a ser la protección gastrointestinal, la reparación mucosa, la defensa inmune específica y la defensa inmune inespecífica, las cuales pueden estar alteradas en los recién nacidos pretérminos por una inmadurez gastrointestinal? Un desequilibrio entre ambos factores puede ocasionar daño en la mucosa. Esto lleva a una mala absorción, a incremento de mediadores inflamatorios, a éstasis, a sobrecrecimiento bacteriano e incremento de endotoxinas, ácidos grasos de cadena corta y producción de gas, lo cual lleva a una distensión y compromiso vascular y mayor daño de la mucosa. Y eso es un círculo vicioso que a la larga puede producir perforación y necrosis intestinal. ¿Cuáles son las prácticas alimentarias? Es raro que se produzca en un recién nacido que no se ha alimentado. Las fórmulas hiperosmolares van a alterar la pared intestinal. Muchas veces hay precocidad en el inicio de la alimentación y aumentos bruscos de volumen. Estos factores de riesgo van a incrementar la isquemia intestinal, asfixia, así como la asfixia y la exsanguinotransfusión. Los recién nacidos alimentados con leche materna van a tener una menor incidencia de enterocolitis necrotizante debido a que hay una osmolaridad adecuada, un aporte de inmunoglobulina A y aporte de células inmunocompetentes. Asimismo, va a haber una colonización del intestino por gérmenes patógenos. Esta enfermedad se presenta en ocasiones de forma de brotes con varios casos simultáneos. Se han aislado gérmenes patógenos en deposiciones y hemocultivos en niños con NEC y clínicamente evoluciona de una forma especial de septicemia. Van a existir mediadores inflamatorios y hay evidencia de que el factor activador de las plaquetas y otros mediadores de inflamación juegan un rol importante en la patogénesis de la enterocolitis necrotizante. Hablando de la fisiopatología, va a haber una lesión de la mucosa, producir una úlcera, va a haber fermentación intestinal, acúmulo de gases, de hidrógeno, metano y CO2. Esto va a invadir las capas de la pared intestinal, va a haber aire en la pared intestinal, que es neumatosis, que se puede ver en la radiografía de abdomen, puede evolucionar a necrosis, gangrena total y perforación. Ya cuando hablamos de perforación del intestino, este aire va a verse en las radiografías, el paciente ya va a estar muy descompensado, con dolor abdominal, cambios de coloración, va a haber líquido libre, líquido intestinal libre en la cavidad, lo que es una peritonitis. Y el aire en la radiografía, aire libre en la radiografía de abdomen se va a ver como un neumoperitoneo y esto ya es la indicación de intervención quirúrgica de emergencia. Cuando tenemos una enterocolitis necrotizante, vamos a ver necrosis intestinal y unas burbujas o neumatosis de la serosa, que es como se ve en estas imágenes del intestino propiamente. La clínica, como mencioné,
frecuente en prematuros, bajo peso hasta un 90%, mayor prevalencia en estos pacientes prematuros entre la segunda y cuarta semana, y el recién nacido se va a encontrar diferente, ¿no? Va a estar más irritable, más llorón, por así decirlo, con el abdomen doloroso, un poco distendido, va a haber un poco de dolor cuando lo palpen, lo cual no es normal, ¿no? Por eso hablamos de que el recién nacido no se va a encontrar bien, sino respecto a las primeras 2 semanas va a estar diferente. Tenemos presentación insidiosa y una presentación fulminante. La presentación insidiosa, tenemos un recién nacido pretérmino, convaleciente, con factores de riesgo que se han presentado nuevos, como el inicio, por ejemplo, de la fórmula con una osmolaridad alta, o que ha tenido alguna intercurrencia, como asfixia o algo durante su hospitalización, y síntomas muy bien específicos entre las 2 y 4 semanas. Mientras que la presentación fulminante, esto se va a presentar con mayor frecuencia en recién nacidos a término, también puede haber en pretérmino, pero es más frecuente en los atérminos. Como ya hay mayor maduración intestinal, la evolución va a ser más rápida. El paciente se va a ver séptico, enfermo, va a tener mayores factores de riesgo, puede evolucionar hacia un shock con requerimiento de inotrópicos, falla multiorgánica, y hay un cuadro abdominal definido con cambios de coloración, con masa palpable, dolorosa, y se va a presentar en la primera semana de vida. Entonces tenemos síntomas tanto gastrointestinales como sistémicos. Dentro de los gastrointestinales, la distensión abdominal va a estar en un 70-98%. El residuo a través de la sonda va a presentarse en un 70%, sangre en las deposiciones hasta en un 68%, diarrea en un 30%, puede haber masa abdominal palpable, puede haber cambios en la pared abdominal, un eritema en 4% y edema de pared abdominal en un 5%. Dentro de la clínica y cambios sistémicos va a haber inestabilidad de la temperatura, letargo, apnea, mal estado general o regular estado general, va a haber acidosis, inestabilidad de la glucosa y una mala perfusión o shock. Son síntomas inespecíficos sistémicos que puede estar presentes en los pacientes con enterocolitis necrotizante. Entonces, esta es la clasificación de Bell, es la clasificación para enterocolitis necrotizante. Esa es la clasificación que la tienen que recordar porque les va a ser muy útil durante su vida médica, en el internado, externado. Entonces, acá tenemos 3 columnas importantes: los síntomas sistémicos, los signos abdominales y los signos radiológicos. Son 3 ítems que tenemos que diferenciar. Tenemos la clasificación 1, 2 y B y 3, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Van a haber parámetros que van a ir diferenciando uno del otro. Como hemos mencionado, los síntomas sistémicos son muy inespecíficos, ¿no es cierto? Cambios en la temperatura, apnea. Los signos abdominales y radiológicos van a ser más específicos. Basta que tenga uno de cualquiera de los 3 para que ya sea el estadio 1A. Por ejemplo, tenemos aquí en el estadio 1A, todo el estadio 1 es sospecha de enterocolitis necrotizante. En el 1A vamos a tener retención gástrica, distensión y vamos a tener deposiciones con sangre. Ya deposiciones con sangre es 1A, sospecha de enterocolitis necrotizante. Pueden haber múltiples patologías intestinales en el recién nacido, atresias intestinales, entre otros, que van a cursar con distensión abdominal, con retención gástrica, con vómitos, con inestabilidad de la temperatura, apnea, pero que tenga deposiciones en sangre, ya nos habla de que es un estadio 1A y que estamos sospechando en pacientes, estamos sospechando que sea una enterocolitis necrotizante. Si este paciente tiene factores de riesgo como bajo peso, prematuro, que ha iniciado la nutrición enteral, quizás con fórmula, o que ha habido un incremento brusco de la leche, del volumen de la leche, entonces con mayor razón sospechamos de que es un estadio 1A. En la radiografía vamos a ver dilatación
normal de las asas o no, y un hilio leve. Entonces, cuando hablamos del estadio 1B, signos sistémicos, igual que el anterior, abdominales va a haber sangre positivo en heces, y la radiografía, dilatación normal o no. En el estadio 2A ya va a ser, tenemos 2A y 2B. 2 es definitivo, leve, el A, y 2B el moderado. En este caso, los signos abdominales, además de lo anterior del 1A, va a haber ausencia de ruidos intestinales, puede o no haber dolor, y en la radiografía va a haber dilatación intestinal, hilio y neumatosis intestinal. Más adelante vamos a ver una radiografía de la neumatosis intestinal, que es esta de aquí. Se ve doble halo a nivel del asa intestinal. Este de aquí. Ven doble halo, es ese halo negrito que se ve alrededor, es aire en la pared intestinal. Esto es la neumatosis intestinal. Esa neumatosis intestinal, si evidenciamos esa neumatosis intestinal, ya estamos hablando de un estadio 2A en enterocolitis necrotizante. Más aún si tenemos factores de riesgo como los que mencioné, bajo peso o prematuridad. El estadio 2B, vamos a tener también signos sistémicos como acidosis metabólica, trombocitopenia. Vamos a tener síntomas abdominales, ausencia de ruidos, puede haber dolor abdominal con o sin celulitis, puede haber masa, y signos radiológicos igual que el 2A. Va a haber neumatosis intestinal y ascitis. Ambos estadios 1A y 1B, el tratamiento es médico. El paciente inicia con distensión abdominal, dolor. El tratamiento es nada por vía oral, colocar sonda orogástrica a gravedad, inicio de hidratación endovenosa y antibióticos. El manejo es médico expectante. Se realizan controles de laboratorio, controles con agas y controles radiográficos. Esta enfermedad puede seguir evolucionando y pasar a estadio 3 o puede mantenerse. Cuando ya hablamos de estadio 3, tenemos el estadio 3A y 3B. El de 3A es el definitivo avanzado con un intestino intacto y el 3B cuando ya hay un intestino perforado. En el estadio 3A va a haber signos sistémicos con hipotensión, bradicardia, apnea, acidosis respiratoria y metabólica. Ya el paciente está más descompensado. En el abdomen puede haber mayor dolor, signo de peritonitis, distensión marcada. En la radiografía, neumatosis y ascitis. Ya en el estadio 3B, lo diferente respecto a lo anterior en signos sistémicos abdominales es que en la radiografía va a haber neumoperitoneo, aire libre en cavidad por una perforación intestinal. ¿Y cómo vemos este neumoperitoneo? De esta manera. No sé si pueden ver estas flechas verdes que señala aire. Este es el diafragma por encima, aire y el hígado. Esta es una radiografía abdomen de pie. Diafragma, aire. Ese aire no debería verse aire a ese nivel. Cuando el paciente está en decúbito, de igual manera se evidencia este aire libre en cavidad por una perforación intestinal. Cuando ya hablamos de neumoperitoneo, estamos hablando de un estadio 3B de la clasificación de Bell en un paciente con enterocolitis necrotizante. El tratamiento aquí ya es quirúrgico, una cirugía de emergencia. Entonces, la radiografía es el elemento clave para el diagnóstico. Nos va a indicar cuándo ingresar a sala de operaciones. Podemos tener inicialmente hilio, asas dilatadas o mala distribución de aire. ¿No? Acá podemos ver esta asa, este diámetro no es normal para un recién nacido. Hay una gran distensión de aire, hay aumento de aire intestinal. Podemos tener imágenes donde se repite un asa fija.
tenemos placas en la mañana con un asa intestinal en el cuadrante superior derecho, en la tarde la misma asa, en la noche la misma asa, estamos hablando de una asa fija. Podemos tener neumatosis, como vemos aquí, la neumatosis. En este intestino también se ve neumatosis en toda la extensión. En algunos casos tenemos el portograma aéreo, pero ya no es indicativo. La neumatosis y el neumoperitoneo sí va a presentarse en las radiografías y nos van a indicar la clasificación de Bell. El laboratorio nos va a ayudar. Conforme avanza la enfermedad, el hemograma se vuelve más patológico, con incremento de leucocitos. Vamos a tener mayor plaquetopenia, puede haber coagulación intravascular diseminada, alteración de la función renal, de la función hepática, y el paciente comienza a infectarse y va a tornar hemocultivos positivos. Como mencioné, el tratamiento inicial es médico, reposo gástrico, sonda orogástrica. En los recién nacidos la sonda es orogástrica, no es nasogástrica, porque ellos, en general, en los recién nacidos y lactantes, ellos ventilan por la nariz, entonces la colocación de sonda siempre es orogástrica. Evitar mayor daño con hipoxia e isquemia. Se tiene que reponer solución hidroelectrolítica, un balance cada 4 a 6 horas. El hematocrito debe estar en más de 40%. Se debe hacer una transfusión de plaquetas y de plasma si es que el paciente lo requiere. Una presión arterial media adecuada para la edad gestacional. En recién nacidos vamos a tener, en general, en pediatría, la presión arterial media es dependiendo de la edad, no es una sola como en adultos. Tenemos que asegurar una buena oxigenación, corregir acidosis y optimizar la volemia. También tenemos que dar soporte ventilatorio, manejo del dolor y la sedación, que puede ser con morfina, fentanilo, comenzar con tratamiento antibiótico y en algunos casos vamos a iniciar nutrición parenteral para que este paciente no se vaya a ir desnutriendo, ya que va a estar varios días en nada por vía oral, en NPO. Entonces, cuando ya hablamos de tratamiento quirúrgico, como mencioné, cuando ya estamos hablando de un neumoperitoneo, perforación, neumoperitoneo, aire libre en la cavidad abdominal, tratamiento quirúrgico de emergencia. Cuando ya sospechamos de gangrena por una masa abdominal palpable, hay ascitis, edema, eritema de pared y asa fija. Por ejemplo, en esta imagen hemos visto, hay cambios de coloración, ahí se palpa una masa que ya la han inclusive marcado. Este paciente también tiene una indicación de laparotomía exploratoria. Muy bien, entonces ya tenemos los puntos claves de cuándo debemos ingresar a la sala de operaciones para un paciente con enterocolitis necrotizante. Entonces, el tratamiento médico es el inicial. Si hay una mejoría clínica y analítica, estamos hablando de curación del paciente. Si durante el tratamiento médico el paciente sigue evolucionando de estadio 1 a 2 y hasta estadio 3B, con neumoperitoneo, el tratamiento va a depender de la edad del paciente. Cuando ya tenemos pacientes menores de 1 kilo, muchas veces se decide el drenaje peritoneal. Se punza, sale el contenido intestinal y se colocan drenes para que siga saliendo este contenido si es que aún persiste. Y si vemos mejoría, podemos hablar de una curación y controles. Este drenaje es cuando el paciente está muchas veces con peso menos de 1 kilo, 1,5 kilos, y cuando el paciente está muy inestable. Si a pesar del drenaje no hay mejoría o hay empeoramiento, o cuando se repite el neumoperitoneo, o hay signos de obstrucción intestinal con residuo gástrico verde, incremento, hay niveles o no hay realización de posiciones, vamos a tener que sí o sí hacer una cirugía. Entonces, después de la cirugía se realiza la curación del paciente con resección intestinal, muchas veces ostomías, y el paciente requiere controles. Entonces, este es cuando va a requerir tratamiento quirúrgico. Estamos hablando de que el paciente va a requerir inicialmente tratamiento médico. Si hay un deterioro clínico progresivo con mayor distensión abdominal, con enrojecimiento de pared, dolor intenso en la palpación, inestabilidad hemodinámica, ascitis asociado a leucopenia, trombocitopenia, acidosis, incremento de PCR, insuficiencia renal, hiponatremia, el tratamiento es con drenaje peritoneal.
Muy bien, chicos, eso ha sido el tema de enterocolitis necrotizante. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Muy bien, ¿todos me escuchan? Por favor, necesito que prendan sus audios. Vamos a tomar la lista, ¿ya? Por favor, todos prendan sus audios. Tomamos la lista y seguimos con la siguiente clase, ¿ya? Con la siguiente teoría. Muy bien, Díaz Lino, Díaz Lino, Díaz Lino, no está. Muy bien. Fernández Aybar, Fernández Aybar, no está. Cuyubamba Munive, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. De la Cruz Mejía, no está. Galindo Argote, Cervantes Torres, Sí, doctora, presente. Cervantes. Muy bien. Flores Hidalgo, Buenas noches, doctora. Presente. buenas noches. Céspedes Román, no está. Gallego Salinas, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Guamán Cafur, buenas noches. Flores Velázquez, Coila Condori, Herrera Medina, no está. Guamaní Zuca, Espinosa Castañeda, Presente, doctora. Buenas noches. Espinosa, buenas noches. Figueroa Pizarro, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Chirquillo Yachachín, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Ercilla Usquiano, Ercilla no está. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacer unas cuantas preguntas. Estamos 12, han incrementado 4, qué bueno. Aleisa,
¿Cómo hacemos Sí, el buenas noches, diagnóstico? doctora. Buenas noches. Diagnóstico de enterocolitis necrotizante. ¿Qué estudios de imagen tenemos para el diagnóstico y estadiaje de enterocolitis necrotizante? Sí, en este caso se podría tomar una tomografía abdominal para ver si es que hay signos de... Para clasificarlo, ¿no? En grados, 1A, 1B, 2A, 2B y 3A y 3B. Hemos hablado de estudios de imágenes, Sí, Aleisa, pero nunca hemos mencionado la tomografía. Alison Brunella, ¿qué estudio de imagen tenemos para esta patología? La radiografía, doctora. Muy bien, la radiografía. En estos casos son pacientes neonatales con bajo peso, pretérminos, que la clínica y los factores de riesgo nos van a ayudar al diagnóstico. Todo diagnóstico y toda sospecha diagnóstica es con clínica y antecedentes, factores de riesgo. Y el diagnóstico, el estudio de imagen de la radiografía nos va a ayudar bastante. Álvaro Joaquín, la neumatosis intestinal, ¿qué estadio es? ¿Y qué es la neumatosis intestinal? Muy bien. Es aire en la pared intestinal, ¿no es cierto? ¿Y qué estadio de la clasificación Bell es neumatosis intestinal? Paciente de 35 semanas, bajo peso al nacer, con distensión abdominal, deposiciones en sangre, cursa con acidosis y en la radiografía tenemos aire en la pared abdominal, aire en el intestino. Cristel Gallegos, ¿qué estadio es? Clasificación 2A, doctora. Muy bien, 2A. El mismo paciente, luego de tratamiento con hidratación endovenosa, nada por vía oral, recibe antibiótico vía endovenosa, no mejora, hay mayor distensión, cambios en coloración en la piel, y en la radiografía de abdomen vemos neumoperitoneo. Dejana Chiquillo, ¿qué estadio es? Doctora, sería el estudio 3A. Ya hay neumoperitoneo. ¿Qué estadio es? Eliana Ligia Cervantes. Eliana. Estadio 3B, doctora. Muy bien. Recordar que cuando ya hay cuando hay neumoperitoneo, ya estamos hablando de un estadio 3B. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es estadio 3B. El tratamiento siempre va a ser quirúrgico en estos pacientes. Lucía Fiorella. No, doctora, si no me equivoco, a partir del estadio 3 recién es quirúrgico. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios para que sea quirúrgico, Noelí Delia? ¿A quién opero? ¿A quién? A los que están en estadio 3B, doctora. Solamente estadio 3B. ¿Y qué es estadio 3B, Noelí Delia? Cuando tiene el signo de neumoperitoneo. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Solo en neumoperitoneo los opero? O también el otro signo. No, neumatosis no es un signo de intervención quirúrgica. Se han mencionado varios criterios para operar, además de la neumoperitoneo. Susana Alejandra, ¿cuáles son esos?
Puede ser también cuando se presenta una ascitis prominente, lo que vendría a ser también la 3A, como también cuando hay una gangrena, ¿no? Vamos a tener un paciente con una evaluación, una mala evolución, con empeoramiento de los signos sistémicos, mayor acidosis, mayor acidemia, trombocitopenia, shock, ya con requerimiento de inotrópicos, con cambios de coloración en la piel, con masa palpable y con signos de necrosis. ¿Cómo sabemos que son signos de necrosis? Por cambios en la coloración de la piel, ¿no? Por ejemplo, en estos, ¿no? Gangrena, ascitis, edema, eritema, asa fija. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar con la siguiente exposición. Ven mis diapositivas. Hernia reumática congénita. ¿Se ve? No sé. A ver, ahora. ¿Ahora se ve? Sí, doctora. Muy bien, entonces la hernia reumática congénita se va a caracterizar por un defecto a nivel del diafragma. Al haber un defecto a nivel del diafragma, va a haber una protrusión del contenido intestinal, perdón, del contenido abdominal, que pueden ser asas intestinales delgadas, gruesas, riñones, el hígado, el vaso, hacia la cavidad torácica. ¿Qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar un defecto, una alteración en el desarrollo normal de los pulmones, una hipoplasia pulmonar. ¿Por qué? Porque este contenido abdominal, al subir a la cavidad torácica, no va a permitir que el pulmón se desarrolle de manera adecuada. Va a haber menos espacio, va a haber mayor presión, va a haber una hipertensión pulmonar y una hipoplasia pulmonar. Es una malformación congénita por un defecto anatómico en el diafragma, una prevalencia entre 2.3 a 2.4 por cada 10.000 nacidos vivos. Más frecuente se presenta en varones con una mortalidad entre 20 y 30%. Ven, en esta radiografía, ¿dónde está la hernia diafragmática? ¿En qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Derecho, ¿no es cierto? Ese es el defecto, están las asas intestinales y están empujando el pericardio hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Y en esta placa, ¿en dónde está el defecto? ¿En el lado derecho, el diafragma derecho, en mi diafragma izquierdo? Izquierda, doctora. Muy bien. Acá se ve que hay contraste, ¿no? Por eso es que está de esa imagen. Muy bien, entonces regresando al tema, las generalidades, tenemos que el lado afectado más frecuente es el izquierdo, el derecho en un 19%, el bilateral en 1%. Tenemos la más frecuente, que es la posterolateral o de Poch-Dalek, en un 75%. Esta, que es la más frecuente, izquierda en un 85% y derecha en 13%. Tenemos el defecto central, que se presenta en un 2%, la hernia diafragmática anterior o de Morgagni en un 23%. Entonces, tenemos la clasificación de la hernia diafragmática, que puede ser un defecto tipo A, tipo B y tipo C. Más adelante vamos a hablar que el tipo A es menos de 25%, tipo B entre 25 y 50, el tipo C entre 50 y 75 y el tipo D más del 75%. Entonces acá tenemos los diferentes compromisos del diafragma. Cuando hablamos de la embriología, los precursores del diafragma van a comenzar a formarse durante la cuarta semana de la gestación. El diafragma se desarrolla a partir de la fusión de 4 componentes embrionarios. A nivel anterior por el tabique transverso,
a nivel dorsolateral por los pliegues pleuroperitoneales, a nivel dorsal por los pilares del mesenterio esofágico y a nivel posterior por el mesodermo de la pared corporal. Esos 4 componentes van a formar el diafragma. El desarrollo pulmonar se va a desarrollar en diferentes etapas. Vamos a tener la etapa embrionaria entre la 4ª y la 8ª semana, la pseudoglandular entre la 5ª y la 16ª, la canalicular entre la 16ª y la 24ª, la etapa canular entre la 24ª y la semana 38, y la alveolar a partir de la 36 semana. Entonces, si bien el diafragma va a desarrollarse a partir de la 4ª semana, va a influir mucho en qué momento protruyan el contenido abdominal hacia la cavidad torácica. Entre más tardío haya esta protrusión del intestino, del contenido abdominal hacia el tórax, el daño va a ser menor. Si, por ejemplo, el diafragma, hay un defecto en el cierre del diafragma y las asas intestinales protruyen a tórax en la semana 8, el desarrollo pulmonar va a estar alterado desde un inicio y va a haber mayor lesión pulmonar. A diferencia de que las asas intestinales protruyan a la cavidad torácica a nivel de la semana 28, cuando ya ha habido un desarrollo pulmonar. Es por eso la diferencia entre algunos pacientes con hernia diafragmática entre lactantes y niños que se diagnostican de manera tardía. Hay muchos niños que llegan de 10, 12 años que por tos persistentes se le hace una radiografía y evidencia asas intestinales a nivel de la cavidad torácica. ¿Por qué nunca ha habido clínica? Porque el daño pulmonar ha sido más tardío. Por eso no hay mayor clínica, a diferencia de un neonato que puede que las asas contenido intestinal hayan ascendido al tórax durante el desarrollo embrionario y haya mayor daño, ¿no? Hay hipertensión, dificultad respiratoria, hipoxemia, etc. ¿Cuáles son las anomalías asociadas? En un 60% va a ser casos aislados. Tenemos malformaciones cardiovasculares en un 27.5%, genitourinarias en un 17.7%, musculoesqueléticas en un 15.7% y del sistema nervioso central hasta el 9.8%. El paciente con una hernia diafragmática congénita aislada, o sea, solo hernia diafragmática, tiene una ventaja de supervivencia significativamente en comparación con aquellos con una malformación asociada como cardíaca, cromosómica o estructural. O sea, tienen mejor sobrevida. Ese es el desarrollo normal de los pulmones, del corazón, en un paciente sin hernia diafragmática. Y esto es la alteración que va a tener un paciente con hernia diafragmática. Cardíaca, va a haber un incremento, una disfunción biventricular, un incremento de la presión derecha, una alteración del miocardio. En el pulmón va a haber arrestos aéreos, disminución de la masa alveolar, hiperreactividad de la vía aérea y de la vasculatura pulmonar con arresto arterial, disminución de los bronquiolos capilares, disminución del músculo liso y una pobre respuesta vascular. Entonces, el daño que va a ocasionar la hernia diafragmática no solamente es pulmonar, sino también cardíaco y de la vasculatura de los pulmones. Como hemos mencionado, la hipoplasia pulmonar va a estar presente en esta patología, va a haber una disfunción endotelial y del músculo liso, con desbalance de factores circulatorios vasodilatadores y vasoconstrictores. Esta hernia diafragmática conlleva una hipoplasia pulmonar, hipoplasia del ventrículo izquierdo, una deficiencia de agentes tensoactivos con hipoxemia, hipercapnia, que es un incremento del CO2, en sangre y acidosis. Esto lleva a una vasoconstricción arterial pulmonar, hipertensión pulmonar y un incremento de la circulación fetal persistente con cortocircuito de derecha a izquierda y un cortocircuito intrapulmonar. Hay una vasoconstricción exagerada, pero reversible, una resistencia del lecho pulmonar hipoplásico, que van a ser componentes de la hipertensión pulmonar. El diagnóstico muchas veces va a ser prenatal,
Durante las ecografías controles en la cavidad torácica van a evidenciar una burbuja que no debería verse, que es el estómago, cuando hay un ascenso del estómago a la cavidad torácica. Este diagnóstico prenatal se realiza entre las 18 y las 22 semanas de gestación. Es un complemento importante del asesoramiento prenatal para identificar a los lactantes de alto riesgo. Obviamente, estos pacientes con hernia diafragmática deben nacer en un hospital de alta complejidad para el manejo neonatal de estos pacientes. Se puede inclusive considerar la terminación de la gestación siempre y cuando haya una maduración pulmonar óptima. Se puede hacer cariotipo por amniocentesis o biopsia de vellosidades. Y el pronóstico va a hacer en relación a la medición de la relación pulmón-cabeza fetal. Esto lo vamos a ver más adelante. En la ecografía prenatal también se va a ver polidramnios, asas intestinales torácicas llenas de líquido, masa torácica ecogénica, desplazamiento del mediastino, contralateral al efecto de la hernia y un estómago intratorácico. La resonancia también nos va a ayudar. Recordar que la resonancia es un estudio que no tiene radiación ideal para mujeres gestantes y niños. Se puede realizar resonancia durante la gestación. Vamos a evaluar la posición del hígado, mediciones morfológicas y volumen pulmonar. Tiene ventajas en pacientes con ligohidramnios y en pacientes obesos. Cuando ya recién nacido ya está entre nosotros, podemos hacer una evaluación de diagnóstico postnatal. En el bebé vamos a ver que 50% no se han diagnosticado hasta el nacimiento. Tenemos una presentación clínica clásica con distrés respiratorio agudo, un desplazamiento mediastónico evidente y un abdomen escafoide, ¿no? Porque las asas intestinales, estómago, están en la cavidad torácica. Tenemos ruidos intestinales a nivel del tórax y una presentación tardía vamos a tener por síntomas respiratorios, tos, flemas, resfríos, a repetición, síntomas gastrointestinales, porque muchas veces no hay un tránsito intestinal adecuado, no hay un crecimiento adecuado, porque muchas veces el estómago puede estar dentro de la cavidad torácica y esto conlleva que haya una llenura precoz, que el paciente no ingiera o no tolere los alimentos de manera normal, por ende no hay un crecimiento adecuado. La edad media para el diagnóstico muchas veces es al año y medio. Entonces, el diagnóstico postnatal con la radiografía, vamos a tener asas intestinales en tórax, hay hipoplasia pulmonar y desviación mediasténica al lado de la hernia. Esto nos habla de una hernia diafragmática. Diagnóstico postnatal, podemos hacerle tomografía al recién nacido, vamos a ver asas intestinales en tórax y vamos a poder estudiar el defecto diafragmático. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que estas flechas rojas delgadas nos hablan de los pulmones y estas flechas rojas gorditas hablan de que las asas intestinales están dentro de cavidad torácica, ¿no es cierto? Lo cual no debería verse aire hasta el nivel del diafragma. En este caso, el diafragma, hay una lesión hasta el nivel del diafragma. El corazón está desplazado hacia arriba y hacia la izquierda. Y hay una hipoplasia de los pulmones, ¿no? Los pulmones están de menor tamaño. Y en este caso podemos observar el hígado a nivel de la cavidad torácica. Cuando es un defecto derecho, la hernia, lo que se hernia o lo que protruye la cavidad torácica va a ser el hígado. Mientras que cuando es izquierda, lo que protruye son asas intestinales, colon, estómago. Si el defecto es más grande, puede protruir también los riñones y el vaso. ¿Cuál es el manejo de la hernia diafragmática? Cuando tenemos un diagnóstico prenatal, se puede optar por la oclusión traqueal. Esto se hace en el feto, se hace una fetoscopía y se ocluye a nivel de la tráquea con un tapón para que esto permita un desarrollo pulmonar adecuado. Cuando ya es el diagnóstico postnatal, tenemos abordaje abierto o abordaje mínimamente invasivo. Tanto el abordaje abierto como el mínimamente invasivo vamos a tener dos opciones, la laparotomía
o laparoscopía o la toracoscopía o toracotomía, o sea, abordaje tanto de tórax o de abdomen, tanto en cirugía abierta como en cirugía mínimamente invasiva. Esta es la fetoscopía. Se le realiza a la gestante ecografía y a través de la ecografía se ingresa con un endoscopio a nivel de la tráquea del feto y se coloca un tapón para que esto permita, un balón para que esto permita un desarrollo pulmonar y un crecimiento del pulmón. Posteriormente, antes del parto, se retira y esto ha permitido que haya un desarrollo pulmonar, disminuir la hipoplasia y disminuir la hipertensión pulmonar. Entonces, tenemos diferentes componentes de la fisiopatología, la hipoplasia pulmonar, la hipoplasia ventricular y un incremento de la resistencia vascular en el pulmón. Este incremento en la resistencia vascular lleva a una disfunción del ventrículo derecho, una disfunción del ventrículo izquierdo, hipotensión, acidosis metabólica. Este incremento en la resistencia vascular lleva a una hipoxia, y la hipoplasia pulmonar lleva a una falla en la ventilación con acidosis respiratoria. Entonces, todo esto es debido a una hipoplasia pulmonar, hipoplasia ventricular y un incremento de la resistencia vascular. La reparación quirúrgica, como mencioné, puede ser abierta o laparoscópica. No es un procedimiento de emergencia, no nace y tengo que operarlo, no. Se tiene que esperar el momento en que el paciente esté más estable. No hay un momento exacto, pero el mejor momento es cuando el paciente está hemodinámicamente estable, con una clínica favorable y en la ecocardiografía hay una disminución de la hipertensión pulmonar y una oxigenación aceptable. ¿Cuáles van a ser las consideraciones técnicas preoperatorias? Se debe valorar el momento adecuado para la corrección quirúrgica. ¿Qué se recomienda? Que el paciente ingrese a sala cuando tenga una saturación preductal de oxígeno entre 85 y 95 con un FiO2 menos de 50%, una presión arterial media normal para la edad gestacional del recién nacido, una diuresis más de 2 mililitros por kilo por hora, un lactato en sangre menos de 3 milimoles por litro y sin signos de hipertensión pulmonar persistente. La reparación quirúrgica consiste en la incisión, identificar el defecto, reducir el contenido herniario, extirpar el saco y el cierre del defecto. ¿Cómo vamos a manejar el defecto? Para empezar, ¿qué técnica vamos a utilizar? ¿La mínimamente invasiva o la abierta? Esto va a depender de la habilidad del cirujano. Si el cirujano tiene habilidad para hacer la cirugía mínimamente invasiva, lo ideal es eso porque hay menos deformación torácica, hay menos tiempo hospitalizado al paciente, menos dolor, más cicatrización, más rapidez de recuperación. Sin embargo, si es que hay alguna complicación, el cirujano debe tener las habilidades suficientes para poder convertir la cirugía. Cuando es del lado izquierdo, la cirugía puede ser tanto torácica, toracotomía o toracoscopía o abordaje abdominal. Cuando es un abordaje torácico y hablamos de una toracoscopía con cirugía mínimamente invasiva, vamos a evidenciar el tórax izquierdo con las asas intestinales y vamos a reducir las asas hacia la cavidad abdominal. Una vez que reducimos las asas hacia cavidad abdominal, vamos a ver. Esta imagen, por ejemplo, toracoscopía, hemos reducido ya las asas hacia la cavidad abdominal y ponemos los puntos. Y de esta manera nos va a permitir tener una visualización adecuada del paciente. Entonces, en este caso, el paciente se le coloca en el decúbito lateral. Si el defecto es izquierdo, decúbito lateral derecho para que el lado izquierdo esté expuesto a operar. Se va a obtener puntos de acceso con una óptica de 4 milímetros a nivel de la punta de la escápula
puertos de 3 y 6 milímetros a nivel periareolar y otro a la altura del sexto espacio intercostal, y se insufla CO2 con una presión de 5 a 6 milímetros de mercurio. Si hablamos de una laparoscopía, o sea, a través de la cavidad abdominal, el acceso óptimo es a través del ombligo. Vamos a tener 2 puertos en el abdomen superior y al lado izquierdo del ombligo, y la presión puede ser de 6 a 8. Cuando estamos ya a nivel de la cavidad abdominal, lo que tenemos que hacer es traccionar inicialmente los órganos sólidos, vaso, riñón, posteriormente las heces intestinales, y traccionar todo el contenido que estaba en cavidad torácica a través del defecto hacia el abdomen. Y una vez que hemos traccionado todo hacia la cavidad abdominal, recién cerramos los puntos, ponemos los puntos, ¿cierto? Entonces, las ventajas, como mencioné, menos dolor, hospitalización más breve, menos complicaciones asociadas a la toracotomía como deformidades, y hay reducción general del estrés quirúrgico. Cuando hablamos de cirugía abierta, también vamos a tener ventajas. Cuando es una cirugía abierta, la reducción de las heces intestinales es más fácil, porque uno lo hace de manera manual. En la laparoscopía o toracoscopía, las pinzas muchas veces uno reduce con la mano derecha, con la pinza derecha, y con la izquierda vuelve a reducir y soltamos y nuevamente protruyen las asas. Entonces es un poco más difícil la reducción porque las asas nos ganan porque hay mayor presión intraabdominal. Entonces uno va reduciendo y va nuevamente saliendo esa cavidad torácica. Cuando es abierto, la reducción es mucho más fácil porque manualmente podemos reducir las asas más fácilmente. Tenemos los 5 dedos y es mucho más fácil. La capacidad de movilizar el borde posterior del diafragma, siempre se cierran los puntos, se colocan los puntos con buen borde del diafragma. Vamos a tener en cuenta que muchas veces hay saco herniario y este saco es un tejido más laxo, que si uno coloca y pone los puntos, cierra a nivel de este saco, esta hernia puede nuevamente recurrir. Entonces, cuando es cirugía abierta, podemos identificar mejor los bordes del diafragma, sobre todo el borde posterior. Es también más fácil cuando es abierta el manejo de las anomalías rotacionales intestinales. Muchas veces es muy frecuente que la hernia diafragmática esté asociada con mal rotación intestinal. Como ha habido una protrusión de las asas intestinales hacia la cavidad torácica, esto ocasiona que haya una mal rotación intestinal. Y si uno está haciendo una cirugía abierta y nota esta mal rotación, puede realizar las fijaciones si es que es necesario. Y cuando es la parotomía, puede evitar las secuelas musculoesqueléticas asociadas a la toracotomía, o sea, la cirugía a nivel de tórax. ¿No? La incisión es subcostal, si es del lado derecho o izquierdo. Y así es como se ve el borde del diafragma, ¿no? Muy bien, ¿y cómo se cierra el defecto? Va a depender de qué tamaño tenga, ¿no? Si es un defecto pequeño, la reparación va a ser primaria, punto seguro. Si el defecto es grande, se tiene que utilizar una malla en doble contacto. Doble contacto porque va a tener contacto con el pulmón por un lado y con las heces intestinales y estómago por el otro. Se ponen puntos simples para fijar la malla. Siempre se deja una malla con endomo porque va a crecer dándole ventaja de que conforme crezca el paciente esto permite un crecimiento también y no quede tensa. Nunca se deja la malla tensa. Siempre con cierto exceso de malla para que le dé chance al crecimiento del paciente. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre esta patología de hernia diafragmática? Podemos ver, es fácilmente diagnosticable con una radiografía. Podemos ver si hay contraste en las imágenes radiolúcidas.
Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? Doctora, ¿cuál era el número de semanas en el cual ya había desarrollo pulmonar? El desarrollo pulmonar va a tener diferentes etapas. A partir de la cuarta semana inicia la etapa embrionaria. A nivel de la semana 5, la pseudoglandular, luego la canalicular, luego la secular y posteriormente la alveolar. Cuando hablamos de la etapa embrionaria y pseudoglandular es en el periodo embrionario y posteriormente sigue el periodo fetal con la etapa pseudoglandular, canalicular, secular y alveolar. Estas etapas es importante que las recuerden y las memoricen porque las van a ver con frecuencia. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, chicos, entonces vamos a concluir la clase el día de hoy. Muchas gracias a los que han asistido y nos vemos con las chicas de práctica el jueves, por favor. ¿Sí? Repasen quiste ecológico de 13 vías biliares para el día de mañana. Gracias. Gracias, doctor.